Hola Susana, ¿cómo va? Tanto ¿Qué tiempo. tal? ¿Cómo va, Edith? Mirá, yo sé quién sos, obviamente, pero bueno, para los jóvenes, para las nuevas generaciones, para los que no te conocen, si vos tendrías que presentarte en este programa que se llama Militantes, ¿Qué diría? ¿qué dirías? Bueno, diría que soy una militante popular, una feminista, también popular, que es el objetivo de mi vida como militante, transformar esta sociedad en una sociedad más justa, equitativa para todos y todas. Y bueno, ese ha sido el eje orientador, digamos, de mi De tu vida. vida. Y cuándo, bueno, hablando de tu vida militante, entonces, ¿cómo empezó? Contanos un poco, Bueno, vos que sos mendocina, ¿no? soy mendocina, bueno, me costó bastante trabajo convencer a mi madre, mi papá había fallecido cuando yo era más chica, Mirá. de ir a estudiar a La Plata, quería estudiar abogacía. ¿Fuiste a estudiar a La Plata? Fui a estudiar a La Plata, en La Plata, bueno, era otro mundo, era todas las problemáticas estudiantiles, empecé a moverme en los centros de estudiantes, y bueno, entró en lo que podíamos ser la década del 60, que es una década, digamos, que nos enmarca en la posibilidad que veíamos cierta de una revolución. Claro, el mundo estaba convulsionado. Empezamos los años 60 con la Revolución Cubana, todos los procesos de descolonización de África y Asia, las guerras de liberación nacional, es decir, y nosotros éramos seguidores atentos y atentas de todo lo que estaba ocurriendo, y lo veíamos, digamos, que todo eso podía ser aplicado en nuestro país. El primer intento que hice fue querer ir a trabajar a Cuba, apenas iniciar la Revolución Cubana. Pero en ese momento las idas, las autorizaciones para Cuba estaban un poco muy manejadas por el PC, así que me anoté en la lista con el que era mi compañero y no tuvimos resultados, no tuvimos resultados de ir a Cuba. Seguí acá estudiando, empecé en crisis con mi carrera, abogacía, sí, hasta que finalmente le encontré la punta. Dije, no, yo me voy a dedicar a derecho laboral. Entonces me fui especializando en la facultad, en derecho laboral, había preparado mi tesis para el doctorado que era sobre el movimiento obrero, todo en el principio, claro. Ya era mi orientación, así que al terminar, digamos, mi carrera, volví a mi pueblo, que era San Rafael, Mendoza, y con otra compañera que también estaba estudiando abogacía, que era de Mendoza, y que su padre era un importante dirigente peronista en ese momento, ya también había una militancia un poco feminista porque éramos pocas mujeres en la facultad y todo eso te creaba una serie que siempre nos decían ustedes, ¿viste? Siempre había Empezaste ahí unas cuestiones, como sin querer, exactamente, por ser minorías, digamos. Exactamente. Una mayoría minoritaria. Bueno, cuando llegamos a Mendoza, mi compañera, mi amiga, no tenía interés en laboral, yo sí. Entonces, a través de su padre, me empezó a presentar los dirigentes sindicales y demás, y prácticamente no había nadie que hiciera laboral. Venían unos abogados de afuera, pero había un grado de indefensión muy grande. ¿En qué año estamos más o menos para Estamos hablando 64. Todavía no estaba la dictadura de Onganía. No. Todavía no. Ya había pasado la otra dictadura, ¿no? Sí. Y estábamos en lo que podía ser salir esa etapa de la resistencia y demás, pero me puse a trabajar seriamente en laboral y bueno, empecé a asesorar sindicatos, terminé asesorando a la mayoría de los sindicatos, y realmente era un trabajo importante porque en esa zona se estaban haciendo grandes obras en San Rafael, del Niwil, después donde había miles de obreros. Claro, otros tiempos.
otros Otro tiempos, y tiempo. había serios conflictos, digamos, laborales, en cuanto que no se cumplían los requisitos básicos de protección de la seguridad, ni se hacían los informes médicos. Y era una zona donde venían la gente dedicada a estos trabajos, venían de Chile, de Bolivia, y venían arrastrando posiblemente silicosis, todo este tipo de problemas que te da el trabajo. Así que eso me llevó a que yo gané un juicio que llegué a la corte bien importante, donde probé, ellos decían que la persona venía arrastrando su enfermedad, probé que al momento de entrar estaba sana, puesto que no le habían hecho un estudio preocupacional, entonces quedó, y eso fue un antecedente importante. No, mira vos. Bueno, por supuesto que como todas estas grandes obras había conflictos, había paros, había situaciones de violencia, a veces se llegó, yo me solía trasladar al lugar del conflicto, a las obras en la montaña. Todo esto era muy bien recibido, digamos, por la gente. Un prestigio, fui ganando, claro, un trabajo consecuente. Todo el trabajo, obviamente. Y ahí, en cuanto a la negociación, la posibilidad, enseguida le tomé el tiempo, digamos, porque me parece que en las huelgas hay como un ritmo de donde vos llegás hasta cierto momento y después puede pasar a ser negativo si ves que está muy alejado conseguir las demandas. Entonces, un poco pensar, bueno, conseguimos 3, paramos 0, reagrupamos, porque también vos vas aprendiendo que desde las derrotas es mucho más difícil recomponer la fuerza. Tener pequeñas victorias, ir avanzando, exacto. Y no ir por todo y de golpe claro, por ejemplo, yo cuando las huelgas por tiempo indeterminado son tremendos, claro. son tremendos un porque desgaste muy grande. Exacto, y después cómo recuperás todo esto. Bueno, ese manejo buen aprendizaje, lo fui a aprender cuerpo a cuerpo. Exactamente. Gente también migrante con sus familias, muy empobrecida. Dentro de los sindicatos también pelea porque estaban las roscas de los dirigentes sindicales con los directivos de la fábrica, a la cual yo me negaba y me oponía. De la época. Claro, entonces también tenía mis conflictos dentro. Tuve huelgas metalúrgicas también importantes, donde finalmente tuve que venir a Buenos Aires a arreglar estas huelgas. Justo que vos me decís Onganía, me tocó ir a la UOM, y yo había ido porque había un conflicto muy grande. Estaba precisamente Bandor, y estaba Bandor muy atento, en la máquina, me ve y me dice: señorita, usted busca algo. Le digo: mire, yo soy la abogada de la UOM San Rafael y vengo porque tenemos un problema muy serio. Hace 10 días que estoy, no me he vuelto, porque me da vergüenza contarle a los compañeros de allá la falta de respuesta que he tenido acá. Bueno, reacción inmediata, se sentó a la máquina, empezó a tomar nota, qué pasaba. Bandor personalmente empezó a tomar nota. Tenés una historia interesante que contar. Entonces, y justo había sido la asunción de Onganía, que había ido, Bandor había estado. Entonces dije: no, esta yo no me la puedo perder, le voy a preguntar qué pasó, porque fueron. Y en medio de todo esto le pregunto: y bueno, pero ¿qué pasó? Fue muy raro, cayó medio descolocado que ustedes fueran a la SUS. No, correspondía porque veníamos de la otra parte acordate que en el 64 había sido la toma de más como de 2.000 fábricas que había estado, y que Bandón en ese momento nos había avanzado por la izquierda, digamos. Así que él con esto justificaba que no, que es al solo efecto de tener una relación pacífica, pero no significa nada más. Mira, ahí hay un tema, me abrís unas ventanas varias. Una que tendría que preguntarte por tu vinculación, de gremialismo hacia el peronismo, qué va pasando, porque después
supongo que nos vas a contar más adelante, Bandor tiene algo que ver con el peronismo y Mendoza. Claro, entonces en ese momento teníamos que ir a ferrocarriles y habían venido otros dirigentes, sobre todo de la zona de la Campana y demás. Yo le dije, mire, déjenme que yo hable primero, que vengo de lejos y lo tengo que convencer. Bueno, los charlé, que se los convencí. Pues me dijeron, doctora, ¿qué hace usted en San Rafael? Véngase, que nosotros le damos trabajo acá, venga que acá son miles de gente, véngase a trabajar acá con nosotros. Bueno, les agradecí, no, pues yo tengo mi familia allá. Volví a San Rafael. Cuando vos me decís esto del peronismo, yo no venía de una familia peronista, entonces... como muchos de nosotros. Me ha pasado con el peronismo como con el feminismo. Me decían ellos, doctora, usted es peronista, pero no se da cuenta que es peronista, me decía. Puede ser. Entonces ellos me hablaban, porque fíjese usted qué dice. Además hubo como un traslado del lenguaje. Ellos empezaron a tomar más mi lenguaje, más de abogado, de gente que viene de afuera, los términos, y yo empecé a simplificar enormemente mi lenguaje para poder comunicarme. Y después a mí me asombraba, digamos, el cambio que habíamos hecho. Habían cambiado de lugar. Habíamos cambiado de lugar. Y sí, ahí me di cuenta, digamos, sí, realmente que el peronismo, y también en Mendoza eran muy fuertes también los curas tercermundistas. Ah, mira vos. ¿Te acordás que eran un barrio importante? Sí, pero no sabía que era tan fuerte ahí en muy Mendoza. fuerte en Mendoza, así que los invitamos a venir, pero lo importante que conseguí en esos años fue que viniera Cook a San Rafael. John William Cook. Me dice un amigo... Casi un prócer del peronismo. Exactamente, justamente de todo el peronismo... Que fue delegado de Perón. De todo el peronismo revolucionario, totalmente. Digamos, es el primero que empieza con el peronismo revolucionario a raíz del impacto que tiene la Revolución Cubana. Empieza a construirse las relaciones entre el peronismo y el socialismo. Entonces se empieza a armar la posibilidad de que la práctica del peronismo en los nuevos tiempos había, digamos, como un soporte común con lo que era la Revolución Cubana, por lo tanto nosotros podíamos en nuestro país, digamos, intentar esta acción. Similar. Claro, fíjate que todo esto de lo que es el peronismo revolucionario y todas las distintas fases por las que va pasando, ¿no es cierto?, dentro de 18 años de proscripción, donde cada vez la parte política se va radicalizando en el sentido que se llegaba a la conclusión, bueno, con la democracia no vamos a poder volver, con la democracia no va a volver Perón nunca solo, tenemos que ejercer otras formas de presión, es decir, se va armando toda una serie de estrategias, de propuestas, de discusión, alrededor, digamos, de esta propuesta, de este peronismo revolucionario. Claro, de alguna forma sintetiza, digo yo, parte de la corriente de la resistencia peronista y la experiencia, digamos, de la guerrilla de la Revolución Cubana, ¿no? Hay como una síntesis que se exactamente, viene que se hace la reunión de olas, en ese momento que va de toda América Latina y demás, en Cuba, y Cook decide ser es uno de los principales dirigentes, y no te olvides que él en esos años también se va a vivir a Cuba. Claro, claro. Así que lo conociste a Cuba, Lo conocí a Cook, estuve hablando con él, preguntando, y yo lo que recuerdo es que le dije, no sabe cómo le agradezco, que en esa época nos tratábamos de usted. Sí, todo más formal. Todos más formales. No sabe cómo le agradezco que usted haya venido acá. No, me dice, yo le agradezco a usted, porque yo hace años que no piso una sede sindical. Y yo había invitado y habían venido todos los delegados de las fábricas, de las obras, políticos, era realmente... Le armaste el mejor de los escenarios, estaba chocho. Exacto, entonces él estaba muy, muy agradecido, digamos. Pasaste del elogio de Bandor al elogio de Cook. Al elogio de Abarcaste Cook. todo el peronismo. Todo. Y con todas estas contradicciones, ¿no? Con todas estas contradicciones que hemos tenido, tenemos
y seguiremos teniendo, Y supuestamente evidentemente. sí, a ver cómo lo vamos resolviendo. Así que con toda esta etapa, digamos, de trabajo, fíjate que tuve el gusto que cuando empezamos a trabajar y demás, que se hizo un gran acto, la CGT me delegó que yo fuera la oradora que los representara. En ese No momento. eras meramente la abogada que defendía. No, Ya además le era. resolvía los problemas personales. Ahí aprendí a valorar también la importancia de las mujeres en las luchas. Por ejemplo, yo veía que costaba en determinados sindicatos de más mujeres realmente forzar que se tomaran decisiones en medida de fuerza. Pero una vez que las mujeres decidían esto, eran mucho más persistentes en sus posturas, mucho Eran más persistentes. Más gracias al principio, pero más Pero firmes. una vez decididas, el con mayor compromiso. firmeza y compromiso. Exactamente. Y después también aprendí yo, bueno, yo era una abogada joven, que podía crear cierto resquemor con las mujeres de los dirigentes que siempre estaban conmigo y demás. Entonces yo intenté y terminé siendo bastante amiga de las mujeres de estos Trataste de evitar que haya cosas compañeros. que Ellos me mezclen en el invitaban medio. a su casa, yo los invitaba, decíamos, teníamos trato porque además vos cuando tenés una huelga, el frente interno es fundamental. Si vos no contás con el frente interno que te apoya y que te dice, mirá, no tenemos más, y los chicos, es decir, Claro. si vos conseguís... Puede ser un punto de debilidad, si no. Por obvio. supuesto que es un punto de debilidad. El trabajador o trabajadora que está en Exactamente, conflicto así que necesita yo- su retaguardia Exactamente, en paz, así digamos, que y yo siempre trabajé muy bien, digamos, con este frente interno, con las mujeres, las aprendí a apreciar, incluso a veces terminé aconsejándolas en cuestiones personales y demás, pero eso muy bien, y también con los sindicatos de mujeres. Ahí empecé yo a valorar realmente Esto que va a marcar más sentido adelante que tu teníamos. trayectoria, de alguna Exactamente. Y entonces, bueno, ahí continuamos trabajando con los conflictos. Me llegaron a poner 2 veces bombas en mi casa. Ah, bueno. Ya íbamos subiendo los decibeles en todo sentido, ¿no? Te fuiste involucrando también con el peronismo político de Mendoza. También. Me interesa un poco eso, y después cómo sí. te vas vinculando también a las distintas formas de la izquierda Y lo que te peronista, quiero ¿no? marcar que también a todas estas actos, a todas estas charlas que te digo de los curas tercermundistas, siempre teníamos que te viniera. Era una persona que nosotros invitamos y teníamos mucho, que era Martínez Vaca, Claro, claro. que era el gran dirigente del sur. Esto que vos contabas cuando el bandorismo, digamos, Sí. en las elecciones de Mendoza, sale Martínez Vaca con Corbalán Anclares contra lo que era la propuesta de Bandor. Claro, Había ahí venido Isabelita contra esta propuesta, sin embargo, con una chatarra, te diría, mecánica que andaban más, unos parlantes y la gente, prácticamente se ganó en Mendoza. Ahí hubo, para el que no lo sabe, una división del peronismo, lo que se llamó el neoperonismo. Exactamente. Enfrentado a Perón, un peronismo sin Perón, porque Perón estaba exiliado. Exactamente, al cual se apuntaba como sustituto Bandor. Claro, Bandor jugaba ese rol. Jugaba ese Exactamente. rol. Vino Isabel, por supuesto la atendieron, la llevaron, la trajeron, todo. Isabel venía con un mandato claro y es decir, aparentemente las cuestiones se mantenían, pero estaba firme esto que se venía buscando, que era de alguna manera, bueno, pero no podía ver cómo se lo sustituía, se lo reemplazaba, Y ahí ya Martínez Vaca, que después va a ser el gobernador de cuando Cámpora es presidente, Martínez Vaca en Mendoza, pero ya venía consolidando una trayectoria, digamos, en el peronismo mendocino. Claro, él era farmacéutico en uno de los barrios obreros que había. Ah, mira, no sabía que Martínez Vaca había de la familia. Era farmacéutico, estaba en uno de los barrios obreros, entonces tenía mucho contacto con la gente,
era muy considerado, viste que un médico, un farmacéutico tienen otra forma de... Sí, si tenés sensibilidad. Él con gran sensibilidad, me acuerdo que ahí me ligué un odio muy grande de la burocracia sindical, cuando con el famoso establecimiento La Negra, porque en Mendoza, que te podía decir en mi zona que había 20 y pico fábricas de enlatado, ahora creo que quedan 2, se iban cerrando paulatinamente porque presentaban en quiebra y demás, porque el principal problema era el envase, el aluminio. Entonces La Negra, que se había presentado en convocatoria en Buenos Aires, fabricaba aluminio. Entonces nosotros empezamos a decir que había que comprar La Negra por el gobierno y que había que sostener esa fuente de trabajo y que era la salida. En esta campaña que la organizamos, que después me cargaban que iban a hacer los dibujitos con mi carita y cuando tuviéramos la fábrica, que eso, nos acompañó mucho Martínez Vaca. Pero los del Sindicato de la Alimentación, que eran tremendos, querían y habían acordado que una fábrica alemana, una firma alemana iba a comprar la fábrica, así que se les arruinaba el negocio. Estaban furiosos con esta postura, que yo había inventado esta historia con otros, pero la impulsaba y nos movíamos por los barrios y marchas y la gente en la calle alrededor de la fábrica y demás, que con gran habilidad un viejo político mendocino conservador decidió que el Estado de Mendoza compraba la fábrica, que después se transformó en La Colina y que después se desperdició y lo que fue. Pero otra fue una batalla bien importante. Así que te encontraste en el medio de distintas batallas y ya Martínez Vaca apoyaba grandemente, claro. Y llegando a lo que va a ser el 73, el periodo de Cámpora y todo ese periodo que se abre del 73 al 75, 76, ¿cómo te ubica políticamente? Bueno, a mí me ubica, ¿Cómo sigue tu derrotero, digamos? Claro, a mí me ubica en medio de todos estos conflictos que iban increciendo. Aparece, por ejemplo, Montoneros en Mendoza, toma contacto conmigo. A partir de ahí yo les presento a Martínez Vaca. Vos sos la responsable de ese les presento, también estaba el Gordo Guevara, que era otro abogado en Mendoza, pero viste, Mendoza y San Rafael era, bueno, hablábamos de Martínez Vaca, pero yo los presenté físicamente. Fuimos a los de Martínez Vaca, los presentamos, la señora me decía, pero no, Susana, fíjate que él va a ser senador, está enfermo, no lo pongan en estos líos. Bueno, peleamos en esa época. Después a mí me propusieron para que fuera, llevaron mi nombre, que eso fue fatal, para que yo fuera la encargada de la rama femenina. En ese momento era una artista, ahora no me acuerdo el nombre, también ahí fue boicoteada. Y entonces hizo que prestaran atención tanto Rucci como de Miguel y demás, y dijeron, no, ¿cómo nosotros tenemos esta abogada ya? Ah, mira vos. Te estamos mirando. Eres una abogada muy observada, ¿ve? No, porque además había sido propuesta para ocuparlo de la rama, ya estaba con Martínez Vaca, sabía que tenías una gran visibilidad en Mendoza. Claro. Entonces eso generaba... Resquemores, también. Resquemores. Bueno, y entonces cuando con el cierre de la campaña Martínez Vaca, el día de la campaña que yo llevaba a todos los chicos del barrio en el auto, a mis hijas y demás, se arma una pelea con unos compañeros peronistas jóvenes, con los muchachos de los barrios, porque nosotros teníamos organizado un gran trabajo barrial y obrero, digamos, armamos la JP, digamos, que empezó a crecer, a la que sumamos las jóvenes, sumamos a las madres, sobre todo, como decíamos, vos tenés el territorio cuando tenés a los jóvenes y a las madres. Los viejos se quedaban en la casa, miraban, no sabían qué pasaba, pero vos manejabas el territorio, ¿no? Como decíamos, vos a un hombre le podés meter abajo de la cama lo que quiera que ni se va a dar cuenta. A una mujer no le podés meter un papelito o algo porque lo va a notar. Totalmente. Entonces vos dominabas el territorio.
también por lo tanto, teniendo ganando la así que juventud y las nosotros mujeres se marchábamos, afirmaron. decía, bueno, hay que ir a Mendoza, llegabas al barrio, avisabas, vamos a marchar al coso, sacaban de abajo de los colchones los carteles, viste, que teníamos en esa época, Juventud Peronista, Montoneros, todo esto, y marchábamos, íbamos a venir. Hasta que este día que te digo que vamos al cierre, esta pelea, y entonces me acusan a mí diciéndome que yo los había mandado con manoplas a pegarles a ellos. Te enchastraron. La tal manopla era un mocasín que tenía, viste, estas cadenitas arriba, esa cosita, bueno. Y me acusaron enormemente y por lo tanto pedían mi expulsión del partido. Debutaste bien. Es decir, que yo el día que se ganó las elecciones no fui al partido porque estaba, y toda la gente de los barrios, qué sé yo, vinieron a mi casa y celebramos, vinieron a saludarme porque se dieron cuenta, esto sí, fue muy lindo. Pero aquí, entonces, que ya en la primera vuelta, ya ha ganado Martínez Vaca, no sé cómo se arregla, y me nombran interventora del movimiento peronista en la provincia. Ah, bueno. Buah, sí. Eso fue un escandalete total, ya está. Porque imagínate, si te tenían bronca y expulsada, encima volvías por arriba. A ser interventora, bueno. Claro, me imagino. Bueno, eso todos los en la época que era secretario general del movimiento, Abel Medina, ¿quién era? Abel Medina en Buenos Aires. En Buenos Aires. Que a todo esto yo a Abel Medina lo conocí mucho porque yo venía con Martínez Vaca a Buenos Aires. Ah, mira, entonces me invitaba al Medina y su mujer y charlábamos y hablábamos, y ahí lo conocí de esos años, a Val Medina, después lo encontré en México. ¿Cómo, para ir avanzando sobre todo más adelante, en el famoso tema del feminismo que hoy tiene tanta peso y que vos trabajás tanto, cómo en tu vinculación con el peronismo revolucionario, con Montoneros, terminás también fuertemente siendo una de las que construye la agrupación Evita? Exactamente. Y eso me parece que es importante en lo que es una línea histórica incluso en el peronismo. En medio de toda esta capacidad que teníamos de inventar cuestiones, se ocurre inventar, como estaba la JTP, de si cada rama tenía su contra claro, de nuestro lado. Claro, una agrupación propia del espacio se crea montonero, la agrupación Evita del movimiento peronista, que por supuesto nos odiaban y no querían que fuéramos, pero armamos, y a mí me nombran responsable de Cuyo, del movimiento Evita. Entonces era el mismo funcionamiento de la JP y de todas las agrupaciones. Había una mesa nacional que nos reuníamos una vez al mes, donde se venía de todas las regionales, y yo venía por Cuyo, y después volvíamos y hacíamos el trabajo. Esa fue una experiencia realmente extraordinaria, porque fíjate que estamos hablando de esos años donde la revolución la teníamos al alcance de la mano. Así es. Era un poquito de esfuerzo, un poco más, y tenías ahí. Sí, y si te morías vos, no importa, tu familia, tus hijos, porque iban a estar todos los compañeros y compañeras, y se iba a seguir adelante, íbamos a construir este mundo nuevo, extraordinario. Era un clima que en la Argentina se vivió muy fuerte. Absolutamente vivíamos, ya lo veníamos viviendo desde los 60 y fue creciendo. Entonces, con la agrupación Evita, y las mujeres, no te olvides que hay una gran afluencia de mujeres al trabajo, a trabajar en el sector formal, por mayor capacitación o por necesidad o por deseos de realización personal y tener independencia económica. Hay una gran influencia, miles de mujeres entran a la universidad y se empiezan a mover alrededor de los centros de estudiantes, y hay toda una gran movilización. La sociedad está, vos en el barrio te cruzabas estudiantes, dirigentes, gremiales, amas de casa, mujeres que venían de la resistencia, todo esto se sumaba, y el peronismo
que yo sostengo, digamos, es una de las corrientes o de las vertientes que ha ido engrosando lo que podemos llamar la marea violeta, que ahora es la marea verde. El peronismo lo vino construyendo durante años a partir con Perón y Evita como íconos centrales, donde que hay una línea, digamos. Donde, claro, las mujeres que estaban en su espacio privado pasan a formar parte del espacio público. Y eso vos lo viviste también en ese periodo. El espacio público y también empieza a haber, y había gran cantidad de mujeres trabajadoras que también son convocadas por el peronismo, porque no nos olvidemos que hay una gran migración interna en esos años de mujeres del interior a capital. En esos años casi llega a duplicar lo que es la migración de varones, de migración interna, ¿no? No la migración externa, que había sido un 70% de varones. Claro, la que había venido de afuera. Sí, la migración interna, la que venía de las provincias hacia la ciudad de Buenos Aires. Porque realmente no hay salida. Muchas madres solteras a cargo de grupos familiares, como vemos ahora con la migración que viene también de otros países. Claro. Ahora viene una migración de los países de la periferia, antes del interior a capital. Y entonces las mujeres eran requeridas para muchísimos trabajos, que ganaban un 50% menos. Así que y todas esas mujeres también son convocadas con Perón. Fíjate que en el 16 de octubre hay mujeres que son hasta delegadas del gremio de la carne que convocan a Buenos Aires. Es decir, hay bastantes mujeres en la convocatoria. Entonces, todo esto del peronismo, de Evita, del partido femenino que crea Evita con independencia de la organización de varón. No es decir que el partido femenino está fuera del movimiento, no, pero tenía ni de la conducción, pero tenía una organización aparte, que de esta manera Evita le asegura, después que está el voto, y que se podía cumplir o no cumplir las listas, tanto es así que lo que sacó el peronismo de voto, y por ejemplo el radicalismo, que era el segundo partido, no tenía ninguna mujer en el Congreso. O sea que hay una tradición el peronista. Cumplimiento del peronismo. Se aprobó la ley del voto universal, el peronismo como una manera de integrar a la mujer al resto de su programa de transformación de la sociedad. Todo este antecedente del peronismo con Evita, con el partido femenino, con el gran porcentaje de mujeres legisladoras, tanto a nivel nacional como provincial, mientras prácticamente los otros partidos casi no tenían representación femenina. Moverse las mujeres dentro del movimiento, pero el movimiento te da libertad de acción, por eso tenemos tantos despelotes. Claro. Tiene su pro y su contra. Claro, entonces esta libertad de moverte desde dentro, desde las orillas, desde el afuera un poquito, pero acercado, iba construyendo toda una serie de criterios y de una práctica de las mujeres que las iba siendo, como se dice ahora, y también empoderando. Y no nos olvidemos que estábamos con un partido o con un movimiento, pero que estaba inserto en una sociedad y una política claramente machista. Obvio. Y patriarcal. Estaba en un sistema patriarcal. Entonces, había una lucha interna, digamos, dentro del propio partido, con respecto al accionar de nosotros como mujeres y lo que nosotros queríamos, circunstancias que se trasladan hasta ahora. Entonces, nosotras, diríamos, con esta experiencia acumulada de mujeres que habían actuado en la resistencia, las mujeres están invisibilizadas en la resistencia, sin embargo se movieron muchísimo desde lo que podíamos decir las famosas cocinas peronistas, donde se reunía la gente a tomar mate y se pasaban las noticias, a mujeres que venían de la resistencia, y nosotros empezamos a fundar en el territorio unidades básicas.
Desde la agrupación Evita. Desde la agrupación Evita y de la JP, y de todos nos movíamos en el territorio con grupos, unidades básicas que le llamamos, y en muchos casos eran mujeres que venían de la resistencia las que estaban ahí. No nos olvidemos, nosotros hablamos de CUT, pero también está Elise Guren, está Susana Valle. Totalmente. Hay muchas mujeres que hay que seguir rescatando, que reivindicar y buscar a cargo de diarios también en esos momentos. Hay mujeres que estaban y que de alguna forma, transmitían de alguna forma toda esta descripción que vos hacés serían, por decirlo así, las raíces de lo que después va a emerger mucho más adelante. Esto que te digo yo, esto lo que es esta formación de las mujeres, lo que aportan las mujeres. No nos olvidemos que estamos hablando en el primer peronismo de los años 40 y hasta mediados de los 50. Después vino la proscripción total y bajó el porcentaje de mujeres. Pero en esos años tampoco el feminismo a nivel mundial había pegado tan grandes saltos. No te olvides que recién en el 48 se funda la Carta de Naciones Unidas y se empieza a pelear por el tema de los derechos humanos y las mujeres dentro de eso, y que recién en el 91, con la segunda encuentro mundial de derechos humanos, se reconoce que los derechos de las mujeres son derechos humanos. O sea, que es bastante reciente. Si es bastante reciente. Lamentablemente. Lamentablemente. Entonces digo, para que nos ubiquemos en esos años 40, cuando la gente dice, no, pero Evita vivía a través de Perón, o Evita era antifeminista. No, el problema que había con Evita no era si era feminista o no, era un problema político y de clase el que había. Que ya había empezado con la fundación, ¿viste? Y todo este tipo de participación. Por eso te digo, la visión de Evita, evidentemente está apuntalada también por Perón, de crear el partido femenino que establece que el tercio de los cargos van a ser ocupados por mujeres. Es un hecho revolucionario. ¿Qué te parece? En ese momento de ley de cupo así, claro, de este nivel, no existía. Claro. Entonces, ¿cuántos años después? Está bien, la nuestra en el 91, pero a nivel mundial, te digo, que también la del 91 fue un golpe a nivel mundial. Te digo para que te ubiques, nosotros recién en el 47 tenemos el derecho al voto. Bueno, en Estados Unidos o las mujeres de habla inglesa, ellos pelean antes, tienen todos estos movimientos sufragistas y demás. Pero Francia lo tiene en el 40 y pico y la mayoría de los países después que termina la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que aunque nosotros viene rezagado este derecho al voto, viene con otros contenidos, que es lo que le pone esta impronta de Evita y Perón, claro, a la función de la mujer. Lo que uno diría, obvio, un empoderamiento, claro, en otro momento un protagonismo popular. Ahí también te señalan que el peronismo sigue marcando la mujer como eje de la familia, la mujer centro de la familia, la mujer. Eso también es verdad. Y la convocatoria generalmente a las mujeres se la hace por el problema de los niños, por el problema de los... Es decir, como tareas que inexorablemente están a cargo de las mujeres. Pero lo que no se valora es que cuando una mujer sale de las cuatro paredes que está y sale al mundo público y pelea, aunque sea a través de pelear por los derechos de sus hijos, después va aumentando su nivel de conciencia. Y su práctica... Es que emerge de la nada, digamos. Exactamente, y su práctica, cuando vos ganas una primera, después te aparece otra necesidad y te aparece otra, y vos vas avanzando con tu práctica en tu nivel de conciencia. Es decir, en tu historia, bueno... Entonces, te quiero decir esto, toda experiencia de las mujeres, nosotros la recogemos en el territorio con la agrupación Evita. Y sumamos a las compañeras y las hacemos reunir aparte. Y esto es uno después ve esto que se hace en grupos feministas para que las mujeres discutan sus problemáticas. Nosotros lo empleamos, con esto de la rama, una experiencia que nace de nuestro accionar.
y del ingenio que íbamos poniendo. Es decir, nos juntábamos con las compañeras en el barrio, entonces ahí se planteaba y surgían problemas, como, bueno, ¿por qué hacen las reuniones a tal hora? Que es la hora cuando nosotros tenemos que acostar a los chicos. O ¿por qué cuando yo hablo en la reunión es como si no hablara? Que sigue ocurriendo. ¿Por qué mi compañero piensa que me puede traer cualquier mujer a la casa y que yo tengo que aguantar todo? Entonces empezaron a cuestionar sus vidas, su cotidianidad a través de estas reuniones. Y estos cuestionamientos terminan haciendo que se transformen en cuestiones que dejan de ser individual para ser colectiva y terminan siendo políticas. Porque ellas, por ejemplo, me dicen, yo le pido que a mi compañero se lo cite para que dé explicaciones de esto. Y por ahí te creaba un conflicto importante, porque que el compañero a lo mejor era el que te manejaba parte del barrio. Y entonces vos lo tenías, pero había que armar esto. Es decir, en el conjunto, a través de que vos vas expresando y vas marcando, ¿y para qué tareas nos tienen a nosotros siempre? ¿Y para qué nos convocan? Todos estos cuestionamientos te llevan necesariamente a transformarte en lo que expectativa. Y no te olvides que esto nosotros lo trabajamos con las mujeres dentro de lo que llamamos la liberación nacional y social. Entonces, nuestro marco de liberación, de igualdad y de equidad, inexorablemente vos lo tenías que trasladar como mujer a tu propia vida. Palmando de alguna forma con lo que en esta época ha crecido con mucha fuerza, que es el feminismo. Evidentemente hay hoy un gran movimiento por supuesto, feminista. Por eso yo creo que el feminismo y el peronismo... Claro, a ver, me gustaría avanzar en eso sí, y sobre todo... A esto te quiero... Feminismo, peronismo y lo que vos llamás muchas veces feminismo popular. Bueno, ¿cómo yo te digo, se vinculan? Entonces, nosotros, aunque no teníamos el cartel de llamarnos feministas, la otra vez en una charla que me hicieron dar, cuando salimos afuera y vemos lo que se está discutiendo con el siglo, nos miramos y decimos, nosotros somos feministas, hemos practicado el feminismo. Es lo que vos dijiste, sos peronista pero no te habías dado cuenta. Exactamente lo mismo que yo te decía, sos feminista, porque todo lo que nosotros hacíamos y tendía a estas discusiones internas, a toda esta problemática que se daba, digamos, en los barrios, con esto que te digo, con las madres incorporadas, como nosotros decíamos, bueno, se les acusa a las mujeres de que son un poco chusmas, que miran por la ventana, pero vos, decíamos, no, este poder de observación, decíamos nosotros, no chusmeaje, te permite un control estricto del territorio. Porque en un barrio a ninguna mujer se le va a escapar alguien que capa su estatus. Uno que andaba medio tirado, de repente que sale emplichado y de dónde sacó. O alguien que es extraño en el territorio, o alguien que se mueve de manera extraña. Vos detectabas el movimiento en el barrio a través de la observación de las propias mujeres. Porque de alguna forma en tu relato y en tu experiencia se vincula la experiencia de lo que es el inicio del feminismo, el peronismo. Toda esta experiencia de las mujeres, más la nueva etapa que estamos viviendo, más la construcción de un hombre nuevo y de una nueva sociedad más igualitaria. Necesariamente, cuando vos entras a cuestionar dentro de esa sociedad igualitaria, ¿qué lugar estás ocupando como mujer? Y cuestionas que no te gusta, que no es justo, y vos estás, porque ¿qué es feminismo? Para mí es feminismo aquellos que hacen conocer lo que le pasa a las mujeres, que las escuchan y que las hacen oír. Y ayudan a transformar esta situación. Eso es ser feminista. No quiere decir que... Y además podés hablar de feminismo, porque hay de distintos, y el nuestro feminismo, porque yo lo digo popular, porque está enraizado con nuestras luchas propias del peronismo contra el coloniaje, contra el anti... Sí, contra las políticas de dependencia y de sojuzgamiento que finalmente terminan. Antiimperialista.
Entonces nosotros, nuestra lucha en el peronismo, que ha sido a favor de la clase obrera, a favor de un mejoramiento enorme de la situación, digamos, de la clase trabajadora, tiene toda una serie de elementos que perfectamente, y más cuando estamos hablando, por ejemplo, de este socialismo nacional. Ahora, vos, digamos, has tenido, ya entrando en todo este periodo, en este siglo XXI, digamos, por un lado una experiencia territorial, barrial, has sido en su momento incluso referente de las mujeres en el movimiento Evita, a la vez has trabajado en forma de intelectual y académica, haciendo reflexiones. Me gustaría ver cómo ves la sociedad actual, qué pasa con ese feminismo, cómo entronca hoy, y a la vez si hay también dentro del feminismo hay un feminismo neoliberal, puede haber un feminismo neoliberal. Absolutamente, y lo tenés. Si cuando vos analizas, por ejemplo, sobre todo el feminismo de los Estados Unidos, o lo que se llama feminismo corporativo, digamos un poco que está, lo podés referenciar de alguna manera, por ejemplo, en la Hillary Clinton, por ejemplo, que ella te propicia un feminismo de las mujeres, de los grandes cargos dentro de las empresas, digamos, pero es un feminismo que no tiene los contenidos nuestros, no tiene incorporados las luchas nuestras. Claro que hay un feminismo neoliberal, y cuando vos observás el encantamiento, la cantidad de miles y miles de jóvenes y adolescentes que se incorporan, yo creo que este movimiento, por un lado, es algo porque el patriarcado existe, no se da por vencido tan fácilmente, va a buscar mil y una formas de articulación y de manera de enganchar con un aparente progresismo y que te vaya llevando, porque tenemos que pensar que estas miles de compañeras y demás, además tienen que fogonearse, tienen que aprender cosas, tienen que saber todo lo que conlleva, aparte de la lucha del aborto, todas las otras banderas que son fundamentales, ¿no es cierto? Y además nosotros como peronistas tenemos una bandera que es fundamental en este momento, que es el de la justicia social. Y nosotros decimos, no hay justicia social si no hay justicia de género. Y esta justicia social, cuando vos cómo lo ha desarrollado el peronismo en cuanto a lo que puede ser la distribución de recursos, tratando de igualar desde lo que podía ser las leyes sociales, las leyes obreras, las vacaciones, el aguinaldo, todo lo que se otorgó y se armó. Hay una justicia social y una justicia de género que van. Hay una justicia social que tiene distintas características. Uno es ser distributiva, esta misma justicia social. Pero también hay una justicia social que es del reconocimiento de los derechos, que el peronismo lo ha ejercido muy bien como un reconocimiento de clase de los trabajadores que les da un estatus dentro de la sociedad y de las mujeres, ¿no es cierto? Y que ahora la vemos nosotros con todos los reclamos actuales que hay de la enorme diversidad sexual y de todas las problemáticas que van apareciendo, que también tienen que ser incorporadas. Y hay también otra justicia social que es la de la representación, cómo representamos estos intereses. Bueno, mirando el movimiento actual de mujeres... Ese es un tema interesante, porque aparentemente no tendría ese movimiento feminista una representación clara. Exactamente. ¿No sé si es bueno o no. Yo creo que por un lado, para construirse es bueno, pero en algún momento, me parece, hay que armar una representación. Porque a veces en una asamblea yo traigo y el que grita más o el que pone más o que dice, claro que surgen, hay contradicciones. Y además porque es un movimiento que no se ha tratado, yo digo, como una independencia, como se hizo como movimiento de mujeres, pero a su vez vos tenés que llevar de que muchas de las banderas y de los reclamos sean tomados por tus partidos respectivos. América Latina. Porque yo ayer escuchaba en una famosa conferencia que hace Butler y que le preguntan, digamos,
cómo nosotros podemos suplir estas cuestiones de la gente que se siente desprotegida con la solidaridad y demás. Pero yo creo como peronista que nosotros seguimos todavía necesitando un poderoso instrumento que son el Estado. Y dentro del Estado las políticas públicas que a mí me permitan ver cómo voy sustituyendo estas tareas del cuidado que les queda exclusivamente a las mujeres, el cuidado de los niños, de los viejos, viejas, y de toda esta cuestión que por mandato divino queda sobre las cabezas de las mujeres exclusivamente, ¿no es cierto? O sea, vos no ves un antagonismo entre que haya políticas del movimiento feminista en el territorio y a la vez generar representación y políticas de Estado que fortalezcan. Yo creo que cada uno dentro de sus partidos tendría, siempre manteniendo esta independencia, porque siempre el sistema te va a tratar de cooptar. Obvio. Y te va a tratar de... ¿Cómo se sostiene esa tensión sin claudicar? Exactamente, y por eso se requiere estar muy atento a cada paso. Es como lo que yo te digo de la huelga, yo puedo pedir todo ahora, pero si yo insisto en el todo, y ahora que estamos ante el problema de las elecciones, y puede quedarme en nada. Bueno. Entonces yo creo que esta es una etapa difícil de poder analizar, pero creo que no es imposible y que nosotros tenemos que tratar de mantener dentro de los espacios políticos, además de que del movimiento de mujeres cubramos, tenemos que dar esta lucha internamente a nivel de los partidos. Finalizando un poco toda esta reflexión, vos en la Argentina y en América Latina en particular, después de haber tenido incluso 3 presidentas mujeres, como fueron Cristina, sí, Bachelet y Dilma, ¿cómo ves el escenario cercano y futuro? Yo creo que tenemos Latina, en un momento difícil para tenemos América graves Latina, problemas, con un feminismo fuerte, claro, por lo menos en la Argentina. Primero porque tenemos que a nivel general político hay una tendencia a la derechización y casi unida estos sectores conservadores con una especie de fascismo donde se cuestionan todos los derechos avanzados por las mujeres. Pero todo el futuro del feminismo y de las mujeres, que además conlleva un cambio cultural profundo a nivel de la conciencia de todas y todos y todes, como se dice, que lleva este cambio profundo, yo no lo resuelvo en la inmediatez ahora de las elecciones de Argentina, ni tampoco en la etapa. Es una construcción, es fortalecer este movimiento, es darle coherencia, poder convivir con las contradicciones que hay interno y tener muy claros los objetivos para adelante a querer conseguir. Bueno, es un desafío. Es un desafío. Absolutamente. Y vamos a tomar en el que yo confío que se va a lograr. Perfecto. Pero hay que no realmente... Hay que estar ansioso, hay que perseverar sin ansiedad. Ni ansioso, ni descuidado, ni distraído. Exactamente. Bueno, bárbaro. Bueno, Susana, terminamos esta entrevista. Muy bien. Muy buena. Gracias. No, gracias a vos, Susana.